a fondo con Ron Aledo. ¿Qué tal, Ron? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ya eres un asiduo al programa. Tú, en esta casa, tú estás en muchos sitios, pero fundamentalmente estás detrás del confidencial o del digital, la era Trump. Sí, escribo cuando tengo oportunidad, no como me gustaría, pero cuando tengo oportunidad escribo para la era Trump, que es parte de la Gaceta. Es parte de la Gaceta y además probablemente es de la poca información que llega a España que pretende, o al menos intenta, ser objetiva. Exactamente, el 98% de toda la información, de todo lo que se lee en la prensa, en El Mundo, en ABC, en todos los periódicos, ni el País ni te diga, sobre Trump y lo que dice la prensa es pura basura, es pura activismo político de izquierda en contra de Trump, que siempre buscan la manera de desprestigiar a Trump. Entonces la era Trump de la Gaceta es el único, yo diría, el único sitio donde todo español puede ir y en español leer noticias fidedignas, veraces de lo que está pasando en realidad, no lo que a la izquierda y a los periodistas de izquierda les gustaría que estuviera pasando, sino lo que está pasando de verdad. Sí, que eso es una cosa muy del siglo XXI. Una cosa es lo que yo quiero que ocurra y otra cosa es lo que ocurre. Entonces hay quien confunde las dos cosas y se dedica a escribir lo que me gustaría que ocurriera. Pues en general esto sería para una novela buena, pero no para la información real, que la información real es lo que tiene que ocurrir. Vamos a la canción y después, a raíz de un artículo que ha publicado hace poco Ron en la Gaceta, hablaremos de un tema que es clave, que es lo políticamente correcto, eso que empieza a asfixiarnos y que realmente es difícil de quitarse de encima. Vamos a la canción. Sí que es verdad que es la época en que tenemos más información, pero probablemente es la que tenemos la información más superficial, que eso tiene una ventaja que no profundiza nadie. Entonces, con Trump, que es un poco la excusa del artículo que yo quería comentar contigo, que se titula Los enemigos de Trump, y que lo pueden encontrar pues en Google seguro, y en la Gaceta pues igual aún lo pillan, pero en Google seguro, Ron Aledo, Los enemigos de Trump. Tú pretendes analizar más que lo que es Trump, un tema mucho más de fondo, que son los mil mares de lo políticamente correcto que intentan asfixiarnos y, como dices tú en el artículo, nos quieren obligar a pensar de una manera, a decir de una manera, a hacer de una manera, a todo de una manera, ¿no? Pues exactamente. Yo escribí 2 artículos sobre el tema. El primer artículo que escribí del tema, que era precisamente sobre la escuela de Frankfurt, sobre lo políticamente correcto en sí mismo. Escribí cómo la victoria de Trump era una derrota a la escuela de Frankfurt y al marxismo cultural que surge de la escuela de Frankfurt. Y voy muy detalladamente con la historia de la escuela de Frankfurt, con los escritores de la escuela de Frankfurt. Entonces, el segundo artículo, ese que tú hablas, Los enemigos de Trump, que escribí creo que 2 meses después, me centro en la persona de los enemigos de Trump, que son los que impulsan lo políticamente correcto, pero trato de meterme en la psicología, en la cabeza, trato de describir a estos enemigos de Trump en la prensa, en la política, en la academia, que son los que conspiran contra él, los que tratan de decirnos a nosotros, al ciudadano común y corriente, lo que tenemos que pensar de Trump, lo que tenemos que pensar de política, de lo que tenemos que pensar de filosofía, de situaciones militares, geopolíticas. Nos tratan de decir todo lo que tenemos que pensar, cómo votar, cómo reaccionar, qué ideas tener. Esa élite son los enemigos de Trump, y en este artículo yo intento ya profundamente detenerme en ellos, no en la historia de la escuela de Frankfurt como tal, pero sí en el clásico enemigo de Trump. Sí, pues hay que reconocer que eficaces son, Son eficaces porque es que gobiernan precisamente todo lo que la persona promedio, y aquí en España ni se diga, pero en Francia, en Italia, en Estados Unidos también, en las grandes ciudades por lo menos, ellos controlan el universum de lo que la persona lee, escucha, de todo lo que le llega. Ellos crean la narrativa única. Estoy exagerando un poco, obviamente, pero así como en Corea del Norte, los ciudadanos de Corea del Norte se creen que cada vez que el gran líder Kim Jong-un cumple años, les dicen a ellos que aquí en Madrid hacen una gran parada militar
para celebrar su cumpleaños, y ellos se lo creen porque no tienen ninguna manera de verificar que es falso, pues así mismo, claro, no tan exagerado, pero así mismo esta élite enemiga de Trump son los que gobiernan los medios de comunicación, por lo menos el 99-98% de los medios de comunicación, de la radio, de la prensa, de la televisión, de la academia, de los políticos, de los discursos políticos. Entonces, pues al ciudadano común de a pie no le queda otra más que creérselo por la inmersión profunda en la mentira, por la inmersión profunda en esa realidad, esa narrativa única. Sí, claro, pero es que, a ver, yo ahí siempre he tenido una duda que la he tenido relativa, que es, no pienso que nadie dirija eso. Ellos lo dirigen, se dirigen a sí yo pienso mismos que por así, ideología. que coinciden en eso mucha gente. Pero no es que haya una mente suficientemente perversa y organizada que mande las directrices para que todo lo políticamente correcto, diríamos, surja en el mismo momento en todo el mundo, sino que es que se apuntan los vacuos, se apuntan a la moda. Exacto, o sea, se apuntan a la moda. Y esa moda es la que está aquí porque es lo que, claro, es lo que te da entrada, o sea, te facilita, te da prestigio, te da voz, te permite vivir en general. Es una vida bastante cómoda, te permite nadar muy bien en un entorno, diríamos, regalado. Claro, la comodidad tiende allí, porque lo contrario casi hay que ser un héroe. Yo, para que tengas una idea de cuál es el concepto, si yo me autodeclaro progre, me autoconsidero progre, liberal, desde centro izquierda, socialista, y yo creo que eso es lo guay. Eso es lo cool, eso es lo sí. bienvenidos refugiados y todas las culturas son iguales y todas las religiones son iguales y si no hay religión mejor y etcétera. Entonces pues yo quiero estar a la moda, quiero saber qué es lo que está guay, qué es lo que está in. Trump ganó, pero hay que atacarlo, hay que decir que está loco, que es un payaso, hay que decir que ganó por culpa de Rusia, que se le metió en el email al jefe de la campaña de Hillary, por eso ganó, por eso nada más. Pues entonces yo, ya a la que yo recibo esa señal, pues entonces voy a repetirlo como el lorito. Voy a empezar a repetir en todos mis escritos, en todo lo que yo escribo, si soy periodista, o si soy reportero de televisión, o si soy profesor de la universidad, o lo que sea, pues entonces voy a empezar a repetir ese talking point, como decimos, esa narrativa. Y aquel progre como yo, que está también en la política, o que es alcalde, o que es presentador de televisión, o que escribe para El Mundo, va a repetir esa misma narrativa. Ellos se copian de la narrativa, van con la moda, van con la corriente, porque es lo que está guay. Así me acepto, así pruebo mis credenciales de progre, de secularista, y así pues me gano al público y me gano elogios de la sociedad. Sí, porque además el problema está en que si no haces eso, no tienes ningún púlpito. Exactamente. Se te cierran todos los púlpitos, se te cierran todos los eventos y eres considerado una especie de hombre de Cromañón en el siglo XXI, un atrasado mental que no se sabe a qué juega, porque claro, cualquiera defiende a Trump. Y quien dice, supongo que Trump lo has puesto como paradigma de romper lo políticamente correcto. Exacto, es un ejemplo dice Trump solamente. Diría, pues la política, por ejemplo, que hay en Europa, en Polonia, o la política del primer ministro húngaro sobre el tema de refugiados en Europa. Exacto. O sea, todo lo que sale del cliché oficial de lo que hay que hacer, de la progresía, políticamente correcto, tiene menos futuro que un espía ciego. Exacto, y yo te lo pongo como un ejemplo, pero en realidad es algo que aplica a montones de ideas religiosas, filosóficas, políticas, que la que tú te desvías de la narrativa de la corriente mayoritaria, inmediatamente estás cometiendo una herejía. Estás cometiendo una herejía grave, mayor. Y precisamente esto es lo que yo trato de dibujar en este artículo, que yo les recomiendo a todos los lectores que lo lean cuando puedan, que se llaman Los enemigos de Trump. Porque en este artículo, que es mío, yo lo que hago es que tomo, y de hecho copio, muchísimos párrafos de dos artículos brillantísimos, geniales, me parecen obras maestras, de verdad que son intemporales, una de esas joyas que uno descubre. En mi artículo yo menciono el artículo Moderaditos de Juan Manuel de Prada, que me parece de verdad un artículo brillantísimo. Juan Manuel cuando quiere tiene una cabeza prodigiosa. Es ese Moderadito, la verdad que es una joya de sarcasmo y de luz. Nos habla de este típico político
o típico académico, o típico periodista, que nada con la corriente siempre, que picotea de todos los cestos, que trata de reflejarse como un moderadito porque el hombre apasionado, el hombre de ideas profundas, el hombre de ardiente pasión en sus ideas, en su manera de obrar, es un cromañón, como tú has dicho. Sí, un extremista. Es un extremista inmediatamente. Pues yo copio muchísimos párrafos de Moderadito en mi artículo, pero también copio de otro artículo que me parece una obra maestra. Nassim Nicolás Taleb es un economista, es matemático, filósofo, profesor universitario, que lleva unos 20 años, es cristiano del Líbano, y lleva unos 20, 25 años viviendo en Estados Unidos. Y Nassim Nicolás Taleb es una cabeza genial, es un hombre brillantísimo, ha escrito unos libros de filosofía enormes, majestuosos, que se llama El Cisne Negro, y es el creador de la filosofía del antifrágil, del concepto del antifrágil, de cómo las cosas se van poniendo más fuertes o endureciendo según los golpes que reciben. Es un hombre brillantísimo. Sí, es un personaje a leer. Y él escribió un artículo que yo les recomiendo a todos que se lean, y está incluido en mi artículo, muchos de sus párrafos de ese artículo, que se llama Intelectuales pero idiotas. Así mismo que ya dice mucho. Exacto. Los dos artículos con el título dicen mucho. Exacto. Moderaditos de Juan Manuel de Prada e Intelectuales pero idiotas de Taleb. Y son artículos brillantísimos. Y dibujan perfectamente a este periodista del mundo, o a este periodista del país, o a este político de Ciudadanos, o a este político del PSOE, que van con la corriente, que no tienen ideas propias, que siguen también la moda. Decir este nuevo político del PP, o del también nuevo PP, porque se ha apuntado bastante, sí. También. Y yo incluyo párrafos de los dos en mi artículo, en Los enemigos de Trump, porque yo creo que dibujan perfectamente a este sumiso minion, como decimos, de lo políticamente correcto, a este sumiso lorito, como lo llamaba Manuel de Prada, de lo políticamente correcto. Que tiene bastante que ver con la realidad, ¿eh? O sea, es el repetir lo que está de moda, si es que es muy fácil. Incluso en la política, ya hace mucho tiempo, ¿cómo se gobierna en política? Pues se lanza una encuesta, y lo que se ve es lo que la gente quiere oír, y lo que la gente quiere oír es lo que yo voy a decir. Exacto. Porque así no tengo ningún problema. ¿Que es una salvajada? Y a mí que me cuentan. Porque como el concepto salvajada se ha quitado, porque todo da igual, todo es relativo, pues no hay salvajadas. Lo que hay es las una cosas ola, más absurdas ya se han normalizado. Exactamente, hay que apuntarse lo que toca. Oye, cuanto más fácil se lo pongamos a la gente, más pan y circo. Solo inventaron los romanos y lo hacían muy bien. Pan y circo para el pueblo y a freír espárragos, ¿no? Para que tengan las personas que todavía no se han leído mi artículo, ni se han leído ni Moderadito de Juan Manuel de Prada, ni Intelectuales pero idiotas de Taleb. Te voy a decir algo que Taleb incluye en su artículo para que la gente que nos está escuchando se haga una idea. Taleb dice que el hippie, el intelectual pero idiota, el hippie, el hippie se ha equivocado históricamente con el estalinismo, el maoísmo, los transgénicos, Irak, Libia, Siria, las lobotomías, la planificación urbana, las dietas bajas en carbohidratos, las máquinas del gimnasio, las grasas saturadas, el psicoanálisis de Freud, la teoría moderna del portafolio, la regresión lineal, el salafismo, los modelos de equilibrio dinámicos, los proyectos de vivienda en masa. Pero aún así, el hippie está totalmente convencido hoy día de que su posición en cualquier tema es la correcta. O sea, que ha picado en todas. Podríamos decir que y se ha equivocado en todas. Ha picado y se ha equivocado. Y, con perdón, la han llevado al huerto. Hablábamos con Ron Aledo de dos artículos suyos, sobre todo el último, Los enemigos de Trump, como paradigma de romper lo políticamente correcto. Y me querías hacer un poco más... Sí, en eso con un ejemplo. El concepto hippie, intelectual pero idiota, es... que no tiene nada que ver con un hippie, aunque se puedan parecer. No, hippie. Bueno, en realidad esto hippie es la traducción en español que yo hago. En realidad es intellectual yet idiot. Así lo llama Taleb, pero en español obviamente traduciéndolo es intelectual pero idiota. Pues ese concepto es un concepto que es brillantísimo, porque después de escuchar hablar a alguien, uno dice, mira, este es un hippie, o este es un momento hippie,
o este individuo o este tío es un hippie. Yo, por ejemplo, yo me pongo a ver el gato al agua por las noches aquí en Intereconomía No Televisión. personalices. Y yo escucho hablar a uno de los contertulios, muy progre, muy de izquierdas, muy guay, con su pelito estilo Beatles y el tipo que se No cree personalices. que se cree mucho. Y mira, yo pensando, este tío es un hippie. Y a ti te viene a la cabeza el intelectual, Intelectual, pero idiota clásico. Sí, no, a mí me pasa que no me pasa con el gato, sino que me pasa casi con todo, porque como estoy todo el día con las antenas puestas y las televisiones de distintas cadenas puestas, etcétera, es bastante alucinante cómo los eslóganes son, sin justificar, tragados directamente y aceptados. Es más, el que va contra un eslogan tiene un gran problema. Exacto. Mira, el hippie, el intelectual puro idiota, es una persona estudiada. Es una persona que tiene su licenciatura o tiene su doctorado, que ha ido a las mejores universidades. Pero aún así se deja llevar tanto por la ideología, por vivir en la burbuja, por vivir en su mundo aparte, que no está conectado al sentido común, no está conectado a la realidad de las cosas, que lo que dice son verdaderos disparates, que si no fueran tristísimos, si no fueran trágicos, serían graciosísimos, serían cosas cómicos, de risa, cómicos. Sí. Uno de los momentos más hippies, más intelectuales, pero idiotas jamás, que yo he visto en mi vida, ha sido, por ejemplo, David Cameron. David Cameron, el ex primer ministro de Gran Bretaña. El del Brexit. David Cameron es un tío inteligente. Nadie dice que no sea un tío inteligente. Nadie dice que no haya ido a las mejores universidades. Nadie dice que no tenga una carrera intelectual. Y aún así hay que ver sus momentos hippies. Son monumentales. El momento más hippie que yo he visto en mi vida ha sido gracias a David Cameron. David Cameron está en el 2011. Está en Benghazi, Libia. Con su americana, claro, aunque haga un calor de 55 grados, no le importa, va con su americana y su corbata allí, claro está, porque claro, es el primer ministro y tiene que ir con su corbata, con uniformado. No puede ir sin su americana y su corbata. Y está en Benghazi allí, con las tribus allí salvajes, nómadas, los berberes allí que quieren, que están ya a punto ya de matar y violar y sodomizar a Gaddafi y empezar con su slave trade, con su mercado de esclavos allí. Y está él allí diciendo, con su acento británico, dando un discurso, estamos aquí muy contentos de apoyarlos aquí al movimiento democrático libio, que están luchando contra la dictadura. Y estamos muy contentos de ser parte de la nueva democracia aquí en Libia. Muchas gracias. Y se va. Sí, democracia que no está en Libia. Libia. No la busquen. Libia. No estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Libia. El tío en su mente se cree que los nómadas, las tribus allí salvajes, semisalvajes en Libia, están al mismo nivel intelectual, al mismo nivel político, filosófico, que lo que puede estar Suiza, que lo que puede estar Noruega, que sí que son un poquito diferentes por el color de la piel un poquito más oscura y el pelo y qué sé yo, pero en realidad son la misma cosa. Y así él estaba allí en Benghazi celebrando la nueva democracia Libia. Sí. Iba a convertir aquello en una nueva Suiza. Sí, me acabas de dar una pista para girar un poco, porque me lo has puesto, como se dice, en bandeja. O sea, ¿tú crees que parte de los grandes errores que se han cometido en la política internacional de Occidente, y Estados Unidos no sería una excepción en los errores, puede tener que ver eso, que yo hasta ahora había llamado siempre santa inocencia, pero que ya se ve que no es santa? Inocencia igual es. También lo dudo. Es inocencia, es la inocencia del hippie, del intelectual por idiota. Pero que se lo cree en el fondo. Se lo cree en el fondo. De eso se trata, ser un intelectual por idiota, que va contra la realidad, va contra el sentido común, va contra la evidencia histórica, la evidencia científica, con tal de imponer su ideología, su utopía. Claro, porque, por ejemplo, todas las primaveras árabes, has hablado de Libia, que no es la primera ni mucho menos, todas han pecado de lo mismo. Pero o sea, vamos a echar dinero y dinero y dinero porque aquí hay unos demócratas genéticos, sí, claro, que van a cambiar el país. Y lo que consiguen es pasar de unos regímenes más o menos abiertos, medianamente abiertos, con dictaduras, pero medianamente abiertos, donde tampoco se metían más cosas. ¿Pero qué ha habido en Libia? Que no ha sido eso históricamente. Claro, a unos salvajes. En 2000 años desde Cartago. ¿Qué ha habido en Libia que no sea eso? ¿Qué ha habido en Libia? Pero se necesita ser muy intelectual, pero idiota, muy hippie, para ir allí con tu corbata, con tu americana, a celebrar la nueva democracia.
¿A quién se le ocurre que iba a haber democracia hamiltoniana o democracia volteriana, por decirlo así, en Libia, en Benghazi? Lo que ha habido es guerra salvaje, todo el mundo matándose a todo el mundo, todas las tribus masacrando a las otras tribus. Y un Estado fallido ahora mismo. Anarquía, 3 estados ahora que no se sabe cuál es cuál, completa anarquía, completa dominación del Estado Islámico, precisamente en Benghazi y en esa área a la que se fue Cameron, cogió el avión y se fue, empezaron a matarse a machetazos. Y tiene el mercado de esclavos más grande ahora mismo de África, está en Libia. Están esclavizando a todos los negros africanos allí, los venden. Es la masacre, es lo ridículo. Por eso digo, si no fuera trágico, como es trágico, sería cómico. Sí. Ese es el momento más lo trágico y lo cómico se parecen mucho a veces. Es que es el momento más hippie del mundo. Parece una película de una comedia, que el primer ministro británico vaya allí a dar un discurso a celebrar la nueva democracia. Como el tío se lo creía de verdad que iba a haber una nueva democracia en el 2011. Tampoco olvidemos que en teoría no era laborista este hombre, era conservador. Por eso, de izquierda y de derecha. Sí, supongo que los laboristas hubieran hecho absolutamente lo mismo. Porque en simultáneo Francia también con Libia tampoco acertó. Es que están en todas partes los hippies. Están en todas partes. Sí. Probablemente tiene que ver más con la honestidad personal y con el esfuerzo que con la ideología. Oriente Medio, me acabas de poner en bandeja el tema. ¿Cómo está ahora mismo las relaciones en Oriente Medio? Pues como siempre, el factor fundamental de Oriente Medio, es difícil, la gente no lo entiende muy bien, el factor fundamental es la guerra civil. La guerra civil es religiosa. Los dos bandos enfrentados. Estaba hablando, para que la gente me entienda, Oriente Medio vive hoy día y ha vivido siempre, o por lo menos en los últimos 100 años, los últimos 50 años, lo que, por ejemplo, Europa vivía en el siglo XVI, para que la gente me entienda. Una vez que llega Lutero, una vez que llega los luteranos y Calvino, y también Enrique VIII, pues lo que vivía Europa hace unos siglos, esa guerra entre protestantes y católicos, quién se queda con qué. Eso es lo que vive Oriente Medio, entre sunitas y chiitas. Y hay que entender que Arabia Saudí es el líder de los sunitas, es el país líder, ya sea por población, ya sea por dinero, más que nada, no por población, porque obviamente Egipto tiene la población más grande, pero por dinero, por influencia. Por petróleo, vamos. Por petróleo, porque tiene a la Meca, tiene los santuarios más sagrados del Islam. El rey de Arabia Saudita es el autodenominado líder de los musulmanes en el mundo, pero especialmente de los sunitas. Y su gran némesis es Irán, porque Irán es la cuna y el líder de los chiitas. Y cada cual cree que el otro es un hereje, cada cual cree que el otro no es un verdadero musulmán, cada cual está dispuesto a y claro está, como la política es igual a religión allí. Sí, eso es muy importante entenderlo, ¿eh? En el Islam, política es religión. Política es religión, entonces pues cada cual está dispuesto a atacar al otro, a esos países que son sunitas y por lo tanto están dominados por herejes y por lo tanto están dominados por el bando contrario, y por eso tanto Arabia Saudita está furioso en contra de los países árabes que demuestran algún tipo de apertura a los chiitas, y por eso Irán está en contra de aquellos países, árabes o no, porque recuerden, Irán no son árabes, son persas. Claro, Irán son persas, ¿eh? Pero aquel país de Oriente Medio que es sunita. Entonces hay una guerra civil proxy, fría, pero una guerra civil muy viva, muy fuerte entre estos dos países. Acabamos de abrir un melón para otro programa, porque ahí estaría ese tema, Israel en medio y más cosas. Gracias, Ron, gracias a usted.